Entramos ya en materia en el programa de hoy. El divulgador y paleontólogo Francesc Gascó, creador del exitoso canal de YouTube Pacozoico, nos cuenta los increíbles secretos de su profesión y sus trepidantes experiencias a pie de yacimiento en este libro, Paleontología Pop, y nos deja una importante reflexión. Si los seres humanos somos una especie más entre millones de ellas y estamos aquí de paso, ¿por qué nos empeñamos en actuar como si fuésemos los dueños de este mundo? Un libro de divulgación imprescindible que reavivará la llama de la curiosidad. Francesc, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí estamos. Bueno, enhorabuena por el éxito de este libro, lo primero. He Muchas leído que gracias. tú fuiste un niño tan fascinado por los dinosaurios que no podías hablar de otra cosa, y que además que sin Jurassic Park, sin las películas, que ya cumplen unos cuantos años, no hubieras llegado tan lejos. Pues en cierta manera es verdad. Yo siempre me había enorgullecido de decir algo que es cierto, que yo siempre he sido un apasionado de la vida del pasado, de los dinosaurios y de la naturaleza y la ciencia desde que era muy pequeño. Eso es algo que han tenido que sufrir mis padres, mis hermanas, mis abuelas toda la vida. Y mucha gente, cuando me planteaban la duda de, oye, ¿a ti Parque Jurásico te marcó y te has dedicado a esto? ¿Por que te marcara esta película? ¿O lo tuyo ya venía de atrás? Yo siempre sacaba pecho y me enorgullecía de decir que me venía de atrás. Pero es verdad que la película se estrenó cuando yo tenía 9 años. Fue la primera vez que yo entré en una sala de cine con mis padres y con una prima mía. Y me marcó hasta el punto de que soy un fan de la saga, ¿no? Ya no solo de los dinosaurios, sino también pues de las tramas, personajes y demás. Y eso te acompaña, ¿no? Yo soy una de esas personas que cuando se vuelve fan de algo es muy fan, como quien es, también soy muy aficionado, por ejemplo, a los cómics y a la ciencia ficción, y eso te impregna. Entonces, si algo, aunque sea ficticio, te ha impregnado desde pequeño, habrá que darle cierto crédito, ¿no? ¿Quién sabe si hubieras sido la misma persona si no te hubieras fascinado por esos cómics o por esos libros o por esas películas, ¿no? ¿Tú crees que ayudan este tipo de películas a la divulgación científica? Sí, de hecho, por parafrasear a José Luis Sanz, que era, bueno, es catedrático de paleontología, aunque ya se ha jubilado, pero es el mayor experto en dinosaurios que tenemos en España. Parafraseando a él, Parque Jurásico ha hecho por la paleontología más que todos los gobiernos, porque básicamente la ha popularizado a un nivel que solo la cultura pop y que el cine pueden hacer, ¿no? El acercarlo al público. Es verdad que se cometen errores, es verdad que se cometen licencias, pero yo siempre diré que las licencias o errores que se cometen desde la ficción son materia prima para los que hacemos divulgación científica. Así que ahí nos dan pie a que podamos contar cómo es realmente la historia. En este libro, Paleontología Pop, nos deja reflexiones sobre las lecciones, ¿no?, que nos pueden dejar los fósiles. Así es, yo soy un firme defensor de que la paleontología, como cualquier ciencia o disciplina, y eso es algo que se puede aplicar tanto a las ciencias naturales como cualquier ciencia, cualquier disciplina, humanidades y demás, puede que muchas veces tengan el San Benito, se les haya puesto la etiquetita de que son una especie de colección de sellos, ¿no? De que son un montón de curiosidades en vitrinas de un museo acumulando polvo. Pero lo cierto es que cuando llegas a estudiar en profundidad estos temas, puedes extraer lecciones sobre ti, sobre tu mundo, sobre la sociedad, sobre el lugar que ocupamos en ella. Y cuanto más profundizamos en el estudio de cualquiera de estas disciplinas, más nos aporta, ¿no? En ese sentido, yo desde que era estudiante de biológicas, yo estudio biología en la Universidad de Valencia, en Burjasot, y desde entonces que vi cómo era consciente de cómo se estaba transformando mi visión del mundo, ¿no? De cómo estudiar la ciencia de la biología, de cómo estudiar los fósiles, de cómo ser consciente de lo vasto que es el tiempo geológico y cuál ha sido el recorrido de la vida hasta hoy en día, no te puede dejar indiferente. Dices que la paleontología y el registro fósil son una gran lección de humildad, ¿no?, para la humanidad del presente, porque nosotros nos creemos que somos los reyes del mambo. Eso es, eso es. Básicamente la sociedad tiene como una imagen del mundo y de la historia que es muy práctica, ¿no? Muy pragmática, muy utilitaria. Parece que todo esté ahí para que nosotros lo disfrutemos, ¿no?
Se dice constantemente la barbaridad ecológica y científica de que, por ejemplo, los ríos están desaprovechando y tirando agua a los mares cuando están cumpliendo su función en la tierra y en los ecosistemas. Si ese agua no va a los mares, posiblemente nos quedemos sin playas y tampoco haya aporte de materia orgánica ni de sedimento a los ecosistemas marinos y se te va a freír espárragos, por si me permites la expresión, todo el ecosistema e incluso la economía humana que está sosteniéndola, como es todos los pescadores y demás. De manera que nos creemos que todo está ahí para que lo aprovechemos y en el momento en el que no estamos aprovechándolo, se está desperdiciando. Y no, nosotros somos una especie más, hacemos lo que podemos por salir adelante, por aprovechar los recursos del mundo para poder seguir adelante, pero no somos los dueños. No hay ninguna escritura a nuestro nombre. Pero es que además la extinción, ¿no?, que ha sido una constante, no impide que nosotros actuemos como si fuéramos a estar aquí para siempre, ¿no? Y además es que nos están dando señales ya bastante importantes de que eso no va a ser así, como no hagamos algo. Eso es. Una de las mayores lecciones del estudio de la vida en el pasado es que aprendes que nosotros sepamos, que tengamos registro. Ha habido al menos 5 grandes extinciones en masa y en ocasiones, en algunas de estas extinciones, gran parte de la vida, tanto marina como terrestre, tanto animal como vegetal, se ha salvado de milagro y ha habido grandes catástrofes. Y especies que parecían ser muy poderosas o estar muy bien adaptadas a su medio, se fueron de la noche a la mañana y sobrevivieron los que sobrevivieron porque tuvieron un poco más de suerte o quizá eran un poco más generalistas y les daba igual comer una cosa que otra y se salvaron de milagro, ¿no? Yo siempre pongo también el ejemplo de los dinosaurios porque son lo que yo me dedico como científico a estudiar. Nos dejamos maravillar por los dinosaurios más gigantes, por los que tenían los dientes más afilados, por los que eran más impresionantes. Y estos precisamente fueron los que se fueron al hoyo en la extinción de finales del Cretácico. Y sin embargo, dinosaurios pequeñitos, que podríamos decir que nadie daba un duro por ellos, fueron los que sobrevivieron, y son las aves, ¿no? Y puede que al lado de grandes dinosaurios gigantescos parezcan una birria, pero gracias a que eran así poquita cosa, al lado de sus primos tan imponentes, hoy en día podemos echarle pollo a la paella. Si no... Así que las extinciones tienen mucho que enseñarnos y la biodiversidad no hay que ser tomada a la ligera. Bueno, y es que los dinosaurios, ¿no?, que ahora vemos como tan poderosos, antes se tenía un concepto de ellos como que eran animales torpes, ¿no?, que se habían extinguido. Poco a poco hemos ido descubriendo que no era así y entonces, claro, nos surge la duda, ¿por qué se han extinguido entonces, no? Claro. Durante mucho tiempo se vieron cuando se descubrieron bueno, se llevan posiblemente encontrando restos de dinosaurio toda la vida, pero fue a partir del siglo XVIII cuando, a través de la Ilustración, digamos que había ya corrientes intelectuales que se planteaban interpretar el mundo más allá del Génesis y más allá de lo establecido por la tradición judeocristiana. Y en ese momento se vio que eran animales diferentes y se empezaron a clasificar de una manera biológica. Y al principio pues se tenía muy poco conocimiento sobre ellos y se interpretaban como grandes lagartos y que eran de sangre fría como los lagartos y que eran pues todos los prejuicios que les poníamos a los reptiles en el pasado se les trasladaban a los dinosaurios, solo que encima añadiéndoles toneladas de peso. Entonces a nadie le quitaba el sueño que se hubieran extinguido porque se imaginaban una mole de carne de toneladas arrastrándose por el suelo camino al río para beber y decían, si es que a este se lo comen de camino. Entonces nadie perdía el sueño porque se hubieran extinguido, lo veían normal. Cuando empezamos a descubrir más especies y se empezó a ver que habían animales impresionantes y que habían grandes y pequeños, que algunos eran ágiles, que estaban muy bien adaptados y que eran muy diversos, tan diversos como los mamíferos lo son hoy en día, ahí ya saltó la liebre y empezó la gente a plantearse, espérate, ¿esta gente por qué se ha ido al final? No, si no eran tan torpes, si no eran tan tontos, ¿por qué se han ido? Y ahí fue cuando empezó la búsqueda de un responsable, ¿no? Y finalmente pues se encontró este cráter del impacto del meteorito a finales del Cretácico, se encontró ese residuo de materiales del meteorito a lo largo y ancho de todo el globo y se han ido ya contrastando y debatiendo una serie de teorías relacionadas. Lo que yo no sabía, Francesc, es que hay negacionistas de los dinosaurios. ¿Esto cómo puede ser?
Bueno, pues es que es muy fácil hoy en día que haya negacionistas de cualquier hecho científico comprobado, si los tenemos hasta en el gobierno regional. No es ninguna sorpresa. Hay gente que elige creer en un mundo misterioso y eligen siempre la explicación más fantasiosa. Y eso es algo que puede que sea humano, el hecho de que elegimos creer aquello que nos conviene. Hay mucha gente que interpreta el hecho de que llevemos 200 y pico años hablando de dinosaurios y no antes, lo interpretan como que se inventaron entonces. Cuando la realidad es que hasta entonces hablar de cosas que no estaban en el Génesis era pecado y motivo de que te llevaran a la hoguera. Entonces hay una serie de sesgos, ¿no?, de percepción de cómo se construye el conocimiento científico y de cómo se construye la ciencia, que también es culpa nuestra. Yo entono el mea culpa de los científicos, científicas y divulgadores, porque la divulgación científica ahora está en auge, pero durante mucho tiempo los científicos estaban en su torre de marfil y parecía que solo llegaba la información con cuentagotas. Y muchas veces no se llega a transmitir cómo se construye el conocimiento científico y cómo se construye y se edifica todo lo que es nuestra sociedad, incluso grandes avances, cómo se sustenta todo en el avance de la ciencia y en el método científico. Es un gran error que no hemos llegado a transmitirlo toda la vida, y fruto de que la gente no suele estar familiarizada con cómo se construye el conocimiento científico, es que aparecen estos negacionismos, terraplanismos, gente que niega el cambio climático. Ocurre constantemente. Y ya te digo, en parte es una lección que tenemos que aprender desde la propia ciencia. Tenemos que transmitir mejor a qué nos dedicamos. Y para esto tenemos libros como este, que es fantástico, Paleontología Pop, lecciones desde el pasado. Tienes una comunidad de seguidores fantástica. Yo creo que la divulgación científica ha ganado muchísimo con las redes sociales. Cuando vengas a Valencia, Francesc, nos encantaría que vinieras al programa y seguimos hablando de todo esto, que es muy interesante. Estoy deseando. Yo soy valenciano, me interesa que no me la toque nadie y estoy deseando poder ir a presentar ahí el libro en persona y volver a vuestro programa. Muchas gracias. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo.